partir de las 11 de la mañana. Amén. ¿Todos escuchamos? No, como dos nada más escucharon. Como dos nada más escucharon. Gloria al Señor. Los veo cansaditos, como que no quieren exaltar el nombre de Dios. Pero bien, hermano, ha llegado el tiempo de escuchar la palabra del Señor. Y para este tiempo nuestro pastor Marcelino Rodríguez con el estudio de la palabra. Gloria a Dios. Está un poquito alto, si le pueden bajar. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Creo que se escucha un poquito mejor. Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo podemos dar testimonio de que Dios es fiel? Porque estamos aquí, porque estamos con vida, porque estamos sanos. Y aun cuando pasamos por pruebas, podemos ver que Él nos guarda y nos protege cada día. Amén. Ciertamente es una gran bendición poder estar en la casa de Dios. Es una gran bendición poder honrarle. Cuando desarrollamos en nuestros corazones la convicción de vivir para Dios, no solamente venir a la iglesia un miércoles, un domingo, sino la convicción de que donde quiera que usted vaya es un hijo de Dios y usted es testimonio de que Dios está con usted. Amén. Le exhorto en el amor de Cristo a que día a día perseveremos. Créame que el tiempo pasa rápido, 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 rápido. El que lo puede ver, el que lo puede entender. Hoy estamos aquí, cuando venga a ver, estamos de salida de este mundo y cuando vengamos a ver estamos en la presencia de Dios. Hace 20 años le entregué mi vida al Señor y para mí parece que fue ayer. 20 años. Y como le digo, parece que fue ayer, hoy estamos aquí. Vendrán otros 20 más y mi oración es: Señor, no importa cuántos años más me des de vida, quiero servirte siempre. Entiendo que soy tu hijo. Den un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Algo que me bendice y siempre lo compartimos con los jóvenes, se lo comparto a usted. Quizás le bendiga a alguien. Y algo que le compartimos a los jóvenes, por lo menos yo le digo: joven, ¿tú te visualizas de adulto caminando con Dios? ¿Tú visualizas tu vida de adulto, un hombre de familia, una mujer de familia, instruyendo a tus hijos en los caminos de Dios, yendo a la iglesia, sirviendo a Dios, predicando la palabra, adorando, tocando un instrumento, ministrando en la iglesia, trabajando con los niños? ¿Tú te visualizas? Porque si tú no te visualizas a temprana edad, algo no está bien en tu corazón, en tu entrega, en tu caminar con Dios. Pero si tú te visualizas, guarda esa visión en tu corazón. Yo le comparto a usted este principio en su vida. Es importante que usted se visualice, hermano, hermana, viviendo una vida entera para Dios. No dando lugar al pensamiento de que, wow, ¿y será que lo haré cuando vengan los problemas? ¿Será que me levantaré? ¿Será que podré llegar hasta el final? ¿Será que podré llegar hasta la meta? Dios nos llamó para llegar a la meta. La palabra lo identifica a usted y a mí como personas que no somos de los que retroceden, sino de que perseveramos por fe para salvación de nuestras almas. Le doy este consejo en el amor de Cristo: visualícese hasta las canas caminando con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que te se lo dígale: visualízate hasta las canas caminando con Dios. Digo canas por no decir años, ¿ok? No, porque algunos ya tenemos canas y decimos, bueno, ya estoy caminando con Dios y todavía no he llegado a viejo. En otras palabras, visualícese hasta el final de sus días caminando con Dios. Podrá llegar el día que ya no podamos ser tan elocuentes o tan eficientes en el reino de Dios. No por eso vamos a dejar de ser hijos, no por eso vamos a dejar de ser cristianos, no por eso vamos a dejar de perseverar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos cristianos, somos creyentes y tenemos una fe viva de que cuando partamos nos vamos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte a Dios, aleluya. También le damos gracias a Dios por Estrella que está con nosotros. Esperamos que su tiempo aquí sea de bendición y que pues siempre sepa que está aquí en las puertas abiertas para compartir y es bienvenida. Y oramos que también la palabra de Dios sea de bendición para su vida y todos mis amados hermanos seamos bienvenidos. Amén. También le damos gracias a Dios por nuestro hermano Roosevelt y su familia que ya están de regreso otra vez. Los extrañamos, ya están aquí, gloria a Dios. La familia que uno extraña y que nos gozamos de que estén en la casa de Dios. Y por allá Arturito, que no habla mucho, pero Arturito también es un muchacho fiel ahí. Nos bendice verlo aquí también. Le invito a que se coloque sobre sus pies, mis amados hermanos. Vaya conmigo a la palabra, al libro de Proverbios. Estamos compartiendo una enseñanza sobre lo que es la sabiduría de Dios. Las grandes bendiciones de la sabiduría divina. Cuánto provecho, cuánto bienestar, cuánto bien provee la sabiduría a nuestras vidas, al ser humano.
Proverbios capítulo 8, versículo 1 al versículo 12. Vamos a leer la palabra. Si se puede estar sobre sus pies, se lo voy a agradecer en reverencia a la palabra. Y de ahí vamos a ir a Job. Creo que también leímos Job la semana pasada. Job 28, 28. El mismo número, 28, capítulo 28, versículo 28. Proverbios 8 del 1 al 12. Lo tenemos. La sabiduría, mis amados hermanos, es un don de Dios que está presto para que todos lo recibamos, porque la palabra sí lo enseña. Amén. Y compartíamos la semana pasada de que si ya usted está aquí caminando y viviendo para Dios y le entregó su vida al Señor, ya usted es sabio, es sabia, porque es el principio de la sabiduría, el temor del Señor y el apartarse de mala inteligencia. Amén. El apartarnos y vivir para Dios, ya Dios nos califica, nos identifica como personas sabias. Vamos a leer la palabra de Dios a partir del versículo 1, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simple discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Job 28, 28 dice la palabra también ahí. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, mi Dios del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, por esta palabra que ha de bendecir nuestras vidas, Señor. Con temor y temblor mi vida está en tus manos, Padre. Que sea tu Santo Espíritu nuestro Maestro por excelencia, Señor, revelándonos tu palabra, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Padre. Señor, entendemos que si tú no nos revelas tu palabra, si tú no nos ayudas a entenderla, Señor, no podemos hacer mucho, Padre. Pero te damos gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, ha venido a morar a nuestras vidas, para sellarnos primeramente como hijos tuyos, para aconsejarnos, para encaminarnos hacia ti cada día, Padre. Te pido, mi Dios del cielo, en el nombre de Jesús, Padre, que el consejo de tu palabra, Señor, nunca falte en nuestras vidas. Que el consejo de tu palabra siempre esté presente en la vida de tu pueblo, Señor. Que siempre, Señor, como buenos hijos tuyos, le demos prioridad, Señor, al consejo de tu palabra antes que todo consejo humano, Señor. Entendemos que ella emana sabiduría. Entendemos que tu palabra es fuente de sabiduría. Entendemos que tu palabra nos hace sabios. Tu palabra dice que hace sabio al sencillo, Señor. Y nos enseña a conocerte, Padre amado. Y vivir ricas, bendecidas, prósperas, sanas, Señor, y agradables a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Y amén, gloria a Dios. Puede tomar asiento, gloria a Dios. Las grandes bendiciones de la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. Poder asentar en nuestra vida la necesidad de ser sabios, de adquirir, de ceñirnos de sabiduría, hermano, hermana, es muy importante, muy necesario. Amén. La semana pasada compartíamos acerca de las verdades que hay en la sabiduría de Dios. Quedó pendiente que íbamos a tocar donde hay la palabra. Enseña en Santiago que hay dos tipos de sabiduría y hay que tener mucho cuidado con eso. Y hoy vamos a dar un poquito de eso. Y también compartíamos de cómo esa verdad nos bendice, porque entendemos que si hemos venido a los pies de Cristo, si Dios ha abierto nuestro entendimiento para reconocer nuestra necesidad de salvación, de perdón, de redención, ya ese paso nos ha hecho sabios. Cada vez que usted allá afuera
toma la decisión de apartarse del mal. Cada vez que usted allá afuera toma la decisión por sí mismo de apartarse de las cosas dañinas, de las cosas que atentan contra su familia, contra su vida, contra su salud, usted se está mostrando como sabio. Amén. ¿Cuánto más deberíamos de interesarnos, preocuparnos, atender nuestro caminar con Dios y vivir una vida espiritualmente sabia? Es de gran bendición, hermanos, como poder ver cómo cuando el cristiano se habilita, se familiariza con la Biblia, se familiariza con las promesas de Dios, con las bendiciones de Dios, con la manifestación de Dios para su vida personal y empieza a habilitarse de conocimiento, de sabiduría divina, es algo maravilloso. El conocimiento de la palabra, hermano, hermana, trae luz a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos brinda una vida más segura, más firme, más estable en todas las áreas. A veces todo lo enfocamos en lo material, el dinero, una comodidad, una casa, un carro, la facilidad para hacer dinero. Es bien, es bueno si es en la sabiduría de Dios y en la vía correcta. Pero hermano, hermana, la sabiduría que enseña la palabra dice que va mucho más allá de eso. La semana pasada compartíamos ahí mismo, leíamos un poquito acerca de Job, de cómo no se puede comparar con nada, no es comparable. La sabiduría de Dios no es negociable, no es algo que podemos comprar con dinero. Los que conocen un poquito la historia de la humanidad, piensen cuántos filósofos se han levantado, cuántas personas reconocidas por el mundo como sabias, los que inventaron la luz, los que han inventado un sinnúmero de cosas, descubierto parte de la creación de Dios. Es increíble, Dios, personajes reconocidos, pero con todo y eso han estado ajenos a la sabiduría de Dios. ¿Por qué? No porque lo diga yo, sino porque la persona que se dice ser sabia pero vive lejos de Dios, esa sabiduría es la que daña, la que mata, la que destruye. Pero la sabiduría de Dios siempre da vida. Amén. La sabiduría de Dios siempre provee bienestar a la vida de la persona. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 28. Leímos el último versículo, pero vamos a leer a partir del versículo 12. La sabiduría solamente viene a través de Dios. Esta sabiduría divina no es comprable, no es negociable, nada se puede comparar a ella. Y eso tenemos que tenerlo bien presente. Por eso dice la palabra también en Santiago, si no me equivoco, me corrige si estoy equivocado, pero sé que la palabra lo dice, en Santiago lo dice, que si alguien dice está falto de sabiduría, pídasela a Dios y le será dada abundantemente. No dice que se la pida a algún personaje, a algún ángel, no, pídasela a Dios. ¿Por qué? Porque Él es la fuente. Amén. Job 28, a partir del versículo 12. Esta porción de Job está bien entrelazada a Proverbios 8. Todo lo que tiene que ver con versículos bíblicos de sabiduría, hay gran contenido en estas dos porciones de la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra, a partir del versículo 12, dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? Empieza el versículo con una pregunta, ¿dónde se hallará? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre. Si el hombre conociera su valor, el mundo estaría lleno de sabios, sabios de Dios, sabios de conocimiento, de temor de Dios. Ni se halla en la tierra de los vivientes, no es de aquí, no está aquí, solamente viene del cielo, de nuestro Dios. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante. No se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención del coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. Encubierta a los ojos de todo viviente. Por eso le mencionaba al principio, por muy inteligente que se haga la humanidad, el ser humano, el desarrollo de la ciencia, de esta sabiduría que habla la palabra, hermano, hermana, está
aislada del hombre, está aislada del ser humano. ¿Por qué? Porque si el hombre está lejos de Dios, es imposible que pueda adquirir sabiduría. Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y nos acercamos a Dios y Dios nos da el entendimiento para conocerlo, se nos revela como Creador, como Dios, como Salvador, ahí esa sabiduría viene para nosotros acercarnos a Él y reconocerlo. Seguimos leyendo. Versículo 22. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Versículo 23 dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la sabiduría. La preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Es una verdad profunda, mis amados. Es una verdad que solamente ese versículo digo, Señor, wow. Si yo pudiera ceñirme de sabiduría, ¿cuál sería mi primer paso? ¿Cuál sería mi primera manifestación de una persona sabia, de ser sabio? Como le compartí ahorita, tomamos la decisión, tomamos la determinación de vivir una vida lo mejor posible de acuerdo a los parámetros de la palabra. Tomamos la decisión de vivir una vida agradable a Dios. Y aun cuando, creo que no sé cuántas personas, pero en lo personal yo tuve esta experiencia que me bendijo muchísimo. Aun cuando yo recién vine a los pies de Cristo, era una persona recién convertida, no conocía mucho la Biblia. Y solamente por mi conciencia algunas cosas las deducía bien buenas y algunas cosas las deducía malas. Y una persona sin Dios, sin conocimiento de Dios, pues muchas veces pasa las cosas malas como buenas. Pero mi experiencia en esos primeros pasos, aún cosas que yo no veía como malas, siempre el Señor traía a nuestros corazones esa amonestación, ese entendimiento de ver las cosas lo malo que son. Y esa ayuda del Espíritu Santo, esa intervención del Espíritu Santo nos va encaminando y nos va dando entendimiento para discernir las cosas malas. Por eso el último versículo de Proverbios que leímos dice que la sabiduría, dice que haya la ciencia de los consejos, haya la razón de los consejos. Y es algo que tenemos que tener siempre presente, como a través de la sabiduría, hermano, hermana, nos acercamos a Dios. A través de la sabiduría nos guardamos para Dios. Y ciertamente el Señor nos exhorta en su palabra a que vivamos sabiamente en este mundo, sabiamente. Y si no me equivoco, en esa porción de la palabra dice que vivamos redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Una pequeña observación, y vamos a continuar en otra porción de la palabra, pero una pequeña observación acerca de un ejemplo sencillo. En este país, está de más decir que el sistema de este país, la cultura, la forma de trabajo, el tiempo nos trae corriendo. A través del trabajo, a través de los quehaceres de la vida, sentimos que no nos da tiempo para muchas cosas y andamos corriendo detrás del tiempo. Y tristemente algunos de nosotros, pues en ese correr de la vida de este sistema, a veces sacrificamos el tiempo de Dios. A veces sacrificamos el tiempo de familia, cosas muy valiosas delante de Dios. Entonces, cuando pensamos acerca de la sabiduría de Dios y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para administrar nuestro tiempo, bien, aprovecharlo al máximo, puesto que vale mucho, en Él vivimos. Nuestra vida no está catalogada por ¿cómo podría decirlo? Por las cosas que vivimos, sino por el tiempo que vivimos en ellas. Todos los días nuestra vida se gasta, se fluye, se va en el tiempo. Todo lo que usted ha vivido, más nunca lo va a volver a vivir, ya pasó. Los años que usted tiene de vida ya pasaron. Cómo usted va a vivir hacia adelante, cómo usted va a aprovechar su tiempo, cómo usted va a desempeñarse en sus metas, en lo que usted quiera hacer, está en usted. ¿Cuánto tiempo? A mí eso me da tristeza en lo personal. Yo digo, Señor, ¿cuánto tiempo he desperdiciado en mi vida? ¿Cuánto tiempo no le he sacado el máximo provecho a mi vida? Y
me siento incómodo, pero me ayuda, cuando yo reflexiono en eso, me doy a la tarea de decir, Señor, no me voy a lamentar por el tiempo que he perdido, me voy a enfocar en el tiempo que tengo por delante y lo voy a aprovechar al máximo. En este país, como se vive, se lo digo en el amor de Cristo, necesita. Y la palabra dice también en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Pero para que todo tenga su tiempo, aquí hay un misterio. Para que todo esa palabra se cumpla y se haga real en nuestras vidas, si no es con la sabiduría de Dios, usted y yo no la hacemos. No sé si me hago entender. Usted en su humanidad puede acomodarse un poquito. El trabajo, los muchachos en la escuela, el atender la casa, alguna diligencia que tenga que hacer durante el día, las compras. Pero hermano, hermana, cuando Dios nos guía paso a paso, y yo todavía tengo esa lucha, no creo que porque le estoy compartiendo esta palabra, ya yo tengo mi tiempo administrado perfectamente, no, estoy trabajando con eso. Y algo que le pido a Dios es cuando estamos atendiendo situaciones o cosas necesarias en la vida diaria, que Dios me permita entender cuando tengo que dar ese paso hacia la siguiente necesidad o responsabilidad que tengo que atender. ¿Por qué? Porque cuanto mejor ministro mi tiempo, más lo voy a aprovechar y más voy a ver el fruto de mi vida para Dios. Si usted se dispone, hermano, hermana, y eso se lo doy como un consejo en el amor de Cristo, sea sincero con Dios. Si usted es de las personas que siempre está aquí en la iglesia, perseverando, gloria a Dios, siempre tiene tiempo para su familia, para trabajar y para entenderlo todo, está bien, le felicito. Pero si tiene esa lucha de la que le estoy hablando, pídele al Señor, abra su corazón y dígale, Señor, dame sabiduría. No quiero que no sé, el trabajo, entretenimiento, distracción, necesidades o cosas innecesarias que las hacemos necesarias. Señor, no quiero que cosas secundarias me roben mi tiempo contigo. No quiero que cosas secundarias me roben mi tiempo de familia. Dame la sabiduría, Señor, para administrar mi tiempo. Mi vida se va en el tiempo. Yo lo veo así. Mi vida, hermano, hermana, se va en el tiempo, en el diario vivir. Unas horas de trabajo, unas horas de descanso, unas horas en cuanto a lo que es la iglesia, unas horas en la familia. Mi vida se gasta todos los días en el tiempo. Por lo tanto, yo digo, Señor, dame la sabiduría, ayúdame a aprovecharla al máximo. Me da gracia porque mi niño a veces me dice, papi me dice, quiero acostarme temprano. Le digo, ¿y eso? Dice que quiero levantarme temprano. Le digo, ¿pero por qué estás de vacaciones? Es que si me levanto temprano aprovecho más el día, pero si me levanto tarde el día no lo siento. Y le digo, bueno, tiene sentido, el muchacho es inteligente. Si se levanta temprano tiene más tiempo para disfrutar el día, lo que tenga que hacer y dentro de todo siempre lo estoy exhortando, lee la palabra, lee la palabra, lee la palabra es nuestro pan de cada día. Tenemos que alimentarnos de la palabra. Y hermano, hermana, es así. Por eso hay un pensamiento conocido, creo que en el mundo entero, que dice que el que madruga, Dios lo ayuda. Cuanto más temprano la persona hace el hábito de hacer sus cosas, el día le rinde mucho más y lo disfruta. Pero para ello, ¿cómo podría yo hacer el hábito de levantarme temprano si tengo el mal hábito de acostarme tarde todos los días? No sé si me hago entender. Yo hago el hábito de acostarme a buena hora y voy a tener descanso suficiente para levantarme temprano y aprovechar mi día al máximo. Son pequeñas pautas, hermano, hermana. Cosas pequeñitas que la vemos como, no pasa nada. Si no nos damos cuenta, nuestra vida se gasta, andamos todo el tiempo cansados, fatigados, sin ganas de hacer nada y quejándonos con Dios de que de alguna manera se nos está yendo el tiempo y no estamos haciendo mucho con Él. Pero cuando le pedimos a Dios sabiduría, créame lo que es de gran bendición, ver cómo Dios nos ayuda. Y algo que yo siempre digo, cuando le pedimos a Dios que nos hable, seamos obedientes. Cuando usted siente una inquietud de redimir su tiempo o de atender algo importante en su familia, en su vida personal, sea diligente en atenderlo. En el amor de Dios se lo digo, hermano, hermana, la negligencia es algo que a Dios no le agrada. ¿Qué es la negligencia? Las cosas que tenemos la responsabilidad de hacerlas hoy y las dejamos para mañana. La negligencia delante de Dios, se lo digo en el amor de Cristo, delante de Dios es pecado y a Dios no le agrada. No son pecados que nos condenan, no son pecados que nos van a llevar al infierno. Son pecados que nosotros venimos, Señor, perdóname, tenía que hacer esto y no lo hice, nos sentimos culpables, nos sentimos que, no sé, no atendimos a alguien o algo, a la familia y nos sentimos, Señor, perdóname, Dios nos perdona. Pero cuánto tiempo, cuántas actividades, cuántas cosas hermosas nos roba
la negligencia, porque lo que tenemos que hacer el día que tenemos que hacerlo, lo dejamos para otro día. Cuando usted se enfoca en darle prioridad al día a día de su vida, créame lo que la va a vivir mejor, va a disfrutar su vida y va a haber mucho más beneficio, provecho a su vida con Dios. Amén. ¿Le puedo dar un aplauso fuerte a Dios? Las grandes bendiciones de la sabiduría. La sabiduría opera y se manifiesta en muchas áreas de nuestra vida. Estamos hablando del tiempo, pero como eso, la sabiduría en las relaciones sociales, la sabiduría en el trabajo, la sabiduría en el trato con la familia, la sabiduría en el conducirnos, porque no todo es el hablar, es actuar de manera sabia en cada área de nuestras vidas como vivimos. Por eso, cuando hablamos de sabiduría, es bien importante que usted aprenda a ir a la fuente correcta. Cuando hablamos de sabiduría de Dios, es bien importante que esto es algo muy delicado, hermano, hermana, muy sensible, hay una línea bien finita en la cual la persona, si no sabe distinguir, confunde la sabiduría de Dios con la sabiduría del hombre. Y no tienen nada que ver una con la otra. No sé, cosas que aprenden las personas a través de la vida, de experiencias, en las escuelas, en los padres que enseñamos a nuestros hijos algunas cosas para vivir, para salir adelante. Pero de la sabiduría de la que le estoy hablando, hermano, hermana, no tiene nada que ver con la sabiduría del hombre, con la inteligencia humana. La inteligencia humana tiene que ver con todo lo que le hablé al principio, el desarrollo de la ciencia, lo que han creado, los inventos, pero la sabiduría de Dios es creativa, es benigna, es buena, es para dar vida al hombre, es para enseñar al hombre a vivir para Dios. La sabiduría consiste en mantener con eficacia tanto los conocimientos como las circunstancias con el fin de producir el mejor resultado posible. Recordemos que los libros, y esto yo se lo digo como un consejo, los libros de Job, el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés se identifican o se muestran como sapiensales o como libros de sabiduría, porque enseñan cómo el hombre ha de caminar por la senda de la vida en el temor de Dios. Usted ve en esos libros tanto conocimiento, tantas experiencias de vida, tantos ejemplos en el trato social, en el vivir con las personas, en la diligencia en cuanto al trabajo, lo que estamos hablando del tiempo, en el tiempo con Dios, tantos ejemplos, hermano, hermana, que yo digo, Dios mío, si nos ciñéramos un poquito más, nos apegáramos un poquito más a la palabra, tendríamos más provecho, más bendición en nuestra vida diaria con Dios. Amén. Dejaríamos de andar corriendo un poco más y haríamos las cosas más diligentemente en nuestro diario vivir. Cuando se trata de sabiduría, tengamos cuenta de la fuente a la cual nos acercamos o donde buscamos la sabiduría. Leímos aquí en Job que no se halla en la tierra, no está al alcance del ser humano por sí sola. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo 3. A partir del versículo 13, del 13 al 17. Cuando lo tenga me dice amén. Santiago 3, del 13 en adelante. Dice, empieza con una pregunta esta porción y algunos en su Biblia tienen como título dos tipos de sabiduría. Sabiduría genuina o algún otro nombre, pero hay dos tipos de sabiduría ahí que muestra la palabra. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? El que sea sabio, para entender un poquito mejor ese versículo, dice, el que sea sabio, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? El que sea sabio, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No está hablando de enseñar, no está hablando de predicar, no está hablando de exponer como lo hacía el rey Salomón y los grandes pensadores, los grandes sabios, sino dice, el que es sabio lo muestra por su conducta, lo muestra por su vivir, lo muestra por su trato con las personas. Generalmente esto le va a bendecir. Cuando la persona tiene ese grado de sabiduría, esa gota de sabiduría de parte de Dios, hermano, hermana, cuanto más la persona adquiere sabiduría, adquiere
ese conocimiento de Dios, ese temor de Dios, esa sabiduría del cielo. Es algo, eso hermoso de conocer la palabra y de conocer el momento de hablar, el momento de callar, el momento de dar un consejo. La persona generalmente es más recatada, piensa mucho para hablar, se mantiene observando, escuchando, porque una persona sabia que tiene ese don, esa gracia de Dios, entiende que de todo aprende. No solamente cuando hay una exposición de la palabra, una exposición de una enseñanza, sino en el accionar del ser humano, en el trabajo, dos personas conviviendo, compartiendo, personas arreglando algo en la casa, un carro. La persona sabia asimila que de cada accionar que hay en el ser humano algo aprende. Y generalmente esa persona se mantiene más como que en silencio, y cuando habla uno percibe, wow, habló sabiamente, habló una buena palabra. Y son palabras que llegan al corazón, que ministran, que tocan, porque son personas que generalmente piensan y piden a Dios esa palabra. Algo que yo creo que debería haber en todo consejero cristiano, en toda persona, todo ministro de Dios, líderes, personas que tienen la responsabilidad ante el Señor de ministrar la palabra y de ministrar una palabra de consejo, es siempre tener ese temor de Dios y esa dependencia de Dios. Señor, pon palabra en mis labios. ¿Qué debo hablar? ¿Cómo debo hablar? ¿Qué consejo debo dar que ayude a la persona, que ministre su vida? Porque sin tu consejo yo no puedo, Señor. Y cuando la persona tiene esa humildad de depender de Dios, esa fuente de sabiduría que emana a través del Espíritu Santo, mire, viene abundantemente, como dice la palabra. Pero es peligroso cuando, como le decía al principio, mezclamos y confundimos la sabiduría de Dios con la sabiduría humana. Es bueno prepararse, es bueno capacitarse, es bueno estudiar y prepararse, pero nunca dejar de depender de Dios y querer depender de lo que uno sabe o conoce. Dice la palabra aquí. Vamos a seguir a leer nuevamente desde el versículo 3. Dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Una actitud pasiva, una actitud sabia, una actitud prudente, recatada. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque, versículo 15, escuche, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Vamos a leer nuevamente estos tres versículos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y resalta aquí el apóstol Santiago, dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica, porque es para hacer daño. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí es donde yo digo y lo veo y le pido a Dios que me guarde y que nos guarde a todos. Cuando tenemos la experiencia de tratar con personas con un coeficiente intelectual, con un nivel de preparación elevado, a veces lo normal es que ese conocimiento sea sano, que sea apropiado, que sea bueno para la persona. Pero tristemente, a veces la persona adherido o a base de ese conocimiento empieza a caer en un terreno donde más que sabiduría, más que inteligencia, empieza a llenarse de astucia. Y la persona empieza a base de esa inteligencia que tiene humana, empieza a base de esa inteligencia a manipular cosas, manipular palabras, buscar una forma de hablar para envolvernos en nuestra ingenuidad o en nuestra inocencia y llevarnos a cosas o a conceptos equivocados, conceptos erróneos. No sé si me hago entender. Pero cuando tenemos el temor de depender de Dios, bien importante esto, no es que usted sepa toda la Biblia, no es que usted tenga esa carga de wow, la sabiduría, hermano, hermana. Hay personas, escuche, hay personas que conocen la Biblia, hay personas que conocen teología tremendo, pero no es el conocimiento de la Biblia lo que da la sabiduría. La sabiduría, hermano, hermana, es un don de Dios, es un don que se manifiesta a través del Espíritu Santo.
Y que una vez que usted es un hijo, una hija de Dios, den un aplauso fuerte al Señor. Una vez que usted y yo somos hijos de Dios, hermano, hermana, accedemos, tenemos libertad de ceñirnos, de pedirle a Dios esa sabiduría. Y como es un don que fluye a través del Espíritu Santo y va bien entrelazado a la palabra, en el poco o mucho conocimiento que usted tenga de la palabra, es donde el Espíritu Santo trae revelación, es donde el Espíritu Santo trae discernimiento, es donde el Espíritu Santo, a base de ese don de sabiduría, nos ayuda a percibir, entender cuando la persona nos quiere manipular, nos quiere envolver, nos está hablando con astucia. Pero gloria sea a Dios que como es un don que viene de Dios, que viene del cielo, que es benigno, la sabiduría de Dios, esto es bien delicado, hermano, hermana, bien sensible. La sabiduría de Dios, hermano, hermana, nunca va a llevar a la persona, a nosotros como hijos de Dios, a un terreno de manipulación. Eso dice la palabra en Santiago, es sabiduría humana, sabiduría terrenal. Nunca un cristiano, un hijo de Dios, debería prestarse para usar palabras, conversaciones de manipulación, de chantaje, de juegos de palabras para sacar un bien de otra persona. Nunca deberíamos de caer en eso, hermano, hermana. Nunca deberíamos de hacer juegos de palabras para sacar una verdad a una persona, a un hermano, hacernos los inocentes, los ingenuos, hacernos los que no sabemos de algo para sacar una verdad de una situación que está pasando. Eso es muy peligroso. Cuando entendemos y tenemos ese temor de Dios, yo le pido a Dios que el Espíritu Santo, si hay quien cae en ese terreno en su humanidad, porque Dios nos saca del mundo, y en el mundo Dios muchas veces nos trae de ese mundo, de astucia, de manipulación, de buscar la manera de sacarle provecho a todo. Pero Dios nos saca de ahí. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, hermano, hermana, si hay esas malas mañas, esos malos hábitos, esas malas costumbres, que podamos tener el temor en nuestro corazón y decirle, Señor, no me dejes caer en eso. Quita de mí toda actitud de manipulación, de palabras, de cosas que son dañinas y mucho menos con mis hermanos. Ayúdame a cuidarme. Si tenemos esa experiencia en el trabajo con personas no cristianas, yo siempre lo digo, no podemos cambiar que la persona no sea así con nosotros, pero sí podemos guardarnos. A veces en nuestra humanidad, quizás alguien lo ha vivido, como que uno se siente tentado, se siente vulnerable, se siente seducido a caer en ese juego de palabras con las demás personas. Cuando yo he tenido la oportunidad de tratar con personas que uno siente que son manipuladores o que se valen de astucia, de sabiduría humana para manipular y para sacar un provecho, a mí eso me molesta mucho porque yo digo, yo no estoy para eso. Y en su humanidad a veces uno se siente tentado y dice, bueno, si tú quieres sacar provecho del hablar, a mí por lo menos Dios me sacó del mundo y yo digo, yo puedo usar de astucia. Soy nueva criatura, le doy gracias a Dios que soy hijo de Dios. Pero cuando pienso en eso, viene temor a mi corazón y digo, Señor, guárdame. Guárdame de no caer en ese juego de palabras, en esa conversación manipuladora, en ese envolvimiento para que la persona me lleve a hacer lo que ella quiere a base de manipulación. Yo no quiero eso, Señor. Ayúdame a tener temor en mi corazón, Señor, y no caer en ese terreno peligroso. Una actitud de hablar de esa manera, la palabra es bien clara, mire. Cuando la persona cae en esa forma de conducirse, de expresarse y de relacionarse con las personas, dice la palabra dice que aquí que todo eso ocasiona celos, envidia, contienda, división entre las personas. Cuando somos hijos de Dios, hermano, hermana, aún no teniendo mucho conocimiento de la palabra, cuando tenemos el temor de Dios, el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo nos guarda de personas que tienen o ese problema en la iglesia o personas que tienen esa condición en el mundo. Pero tenemos que tener mucho temor de Dios y decirle, Señor, no, guárdame de no caer en un terreno de manipulación. Ni yo ser manipulable, ni yo manipular a otras personas para provecho mío. La sabiduría de Dios, hermano, hermana, nunca, el que es verdaderamente hijo de Dios, el que tiene ese temor de Dios, hermano, hermana, y que conoce ese mundo de la astucia de los hombres, el mismo Espíritu Santo nos alerta, nos pone una inquietud fuerte en nuestro corazón para que tengamos cuidado. Yo cuando recién me entregué al Señor, hermano, hermana, es triste. Esto se lo comparto porque son cosas que uno vive. Y yo siendo cristiano, no sé si mi esposa se acordará, llegó una persona a la iglesia, un muchacho, muy bien portado, muy bien, el muchacho muy buen elocuente, llegó presentando un negocio muy bueno, un negocio muy productivo, y por ahí unos cuantos nos fuimos en esa ingenuidad. Y después, ay Dios mío, qué lamento, hizo una estafadera de dinero a mucha gente. Dinero y unos equipos que se compraron.
Y hermano, hermana, a uno le duele y uno se frustra. Y como eso, muchas otras cosas. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo? Era hermano, era cristiano, hablaba de Dios, conocía la palabra. ¿Cómo nadie lo pudo notar? Y hubo quien lo notó y se mantuvo al margen. Pero hoy que yo entiendo, que veo esto y que veo mis primeros pasos con el Señor, digo, wow, Dios mío, ayúdanos a estar alerta. Ayúdanos a estar alerta. Usted no tiene idea, hermano, hermana, den un aplauso fuerte al Señor. En cuántos lugares la gente se manipula el evangelio, hermano, hermana. Manipula la predicación de la palabra para sacar provecho y para enriquecerse de ella, hermano, hermana. Para endulzar los oídos de los oyentes, para llevarlos a un provecho personal. Nunca deberíamos de caer en eso. Nunca deberíamos ni nosotros caer en ese terreno, ni dejarnos manipular por nadie. Yo le pido a Dios en mi persona que tenga siempre ese temor santo delante del Señor, ese temor reverente, y que nunca yo llegue a un terreno ni de dejarme manipular, ni de caer en un terreno de que yo quiera manipular a nadie. La sabiduría de Dios une. Con esto termino. La sabiduría de Dios edifica. La sabiduría de Dios es benigna. Siempre lo va a guiar a usted a hacer lo bueno. De un aplauso fuerte al Señor. La sabiduría de Dios siempre nos va a llevar a cada uno de nosotros a hacer lo bueno, a actuar correctamente, a ser sabios, a actuar con mansedumbre. La sabiduría de Dios, hermano, hermana, siempre nos va a llevar a hablar palabras de bendición. Y aun cuando en nuestra humanidad queremos hablar ahí como que un poquito, como que en la carne, como que en ese sentimiento que estamos viviendo, cuando hay esa sabiduría de Dios, hermano, hermana, muchas veces el mismo Espíritu Santo nos pone como que algo, como, no hables. Y ya hay un pensamiento por ahí que dice que la mejor palabra es la que no se dice. Y yo lo compongo un poquito mejor y yo digo, cuando el hombre está bajo un sentimiento o de enojo, o de tristeza, o de opresión, mi consejo, guárdese de hablar 0 palabras. Porque si es enojo, el hombre peca en la ira. Dice la palabra que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si es tristeza o aflicción, ¿qué hablamos cuando estamos en una etapa de esas en nuestras vidas? Oh, Dios mío, ya Dios no me ama, ya Dios se olvidó de mí. Dios nunca nos ha dejado de amar y nos va a dejar de amar. Su amor es eterno. Den un aplauso fuerte al Señor. Ahí se muestra la sabiduría. Cuando usted está pasando por algo fuerte, hermano, hermana, yo le doy este consejo en el amor del Señor. No hable. Y si va a hablar, alabe a Dios. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Confiese palabra de fe, confiese palabra de bendición, confiese palabra positiva. Porque dice la palabra que el poder de la vida y la muerte está en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando yo me siento de momento un malestar en mi cuerpo, antes me duele esto, ahora no, Señor, estoy sano en el nombre de Jesús. Señor, estoy sano en el nombre de Jesús. Señor, tú eres mi sanador. Yo por la llaga de Jesús yo estoy sano, Señor. Cuando veo que tengo una situación que no puedo resolver, Señor, gracias porque tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, Señor, todo va a estar bien. Tu palabra dice, Señor, y yo lo creo, que para los que te amamos, todo obra para bien. No entiendo lo que estoy pasando, no entiendo cómo se va a manejar esto, pero entiendo que si estoy en tus manos, Señor, con tu sabiduría, con tu consejo, con tu ayuda, voy a salir victorioso y voy a vencer, Señor. ¿Cuántas situaciones difíciles nos evitaríamos, hermano, hermana? El solo hecho el momento que la estamos viviendo, Señor, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Una palabra sabia, mire, una palabra sabia. Una palabra, hermano, hermana. Y eso lo vamos a estar compartiendo en la palabra. Una palabra sabia. Solamente Dios puede valerse de una palabra sabia para disipar un problema, para obrar un milagro, para cambiar circunstancias. Una palabra. Por eso dice la palabra en Eclesiastés, si no me equivoco, dice que más valioso delante de Dios es un hombre sabio que 10 poderosos que hay en una ciudad. Una persona sabia, mire, delante de Dios, Dios mío. Entonces cuando vemos nuestra vida con Dios, nuestro caminar con Dios, nuestra vida de cristianos en este mundo, el mundo está lleno de esto que le estoy hablando. Gente manipuladora, gente chantajista, gente que no está buscando la manera de sacar un bien del otro. El mundo está lleno, hermano, hermana, de tanto sinsabor y tantas cosas fuertes en el mundo. Y cuando vemos los maravillosos regalos, dones que Dios nos da en su palabra, digo, Señor, ¿por qué habríamos de vivir como mendigos espirituales si Dios nos tiene un rico tesoro de promesas, de talentos, de dones en su palabra para nuestras vidas, para usted, para mí? Para que usted sea sabio, para que usted sea una persona de fe, para que usted sea una persona entendida, para que usted sea una persona firme en saber que usted va para el cielo y que no puede permitirse que nada ni nadie lo haga desviarse de los caminos del Señor.
Por eso dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, el apartarse del mal, la inteligencia. Y algo hermoso que tiene la sabiduría de Dios es que cuando nosotros damos el paso de darle la espalda a lo malo, al pecado, a las cosas malas, automáticamente, hermana, hay solamente dos polos, lo malo y lo bueno. El pecado y la santidad de Dios. Dos polos, no hay más que dos polos. Si yo me alejo del pecado, automáticamente el alejarme del pecado me va a acercar a Dios. No hay otra vía, no hay otro lugar. Pero si yo me alejo de Dios, yo me voy a acercar al pecado y voy a caer en pecado. Todo eso, una decisión, una persona sabia. ¿Qué usted decide cuando usted se enfrenta con tentaciones, con situaciones en su vida diaria? Seamos sabios, hermanos. Seamos sabios. Seamos entendidos. Perciba los tiempos que estamos viviendo. Y cuando ve los tiempos que estamos viviendo, dígale, Señor, dame sabiduría para vivir en este mundo. Si usted puede ver hoy en día, hermano, hermana, el desarrollo de la tecnología, todo lo que hay en los dispositivos móviles, aparentemente la gente es inteligente porque saben manejarlos. Y no nos damos cuenta que a través de estos dispositivos, los inteligentes nos manejan a nosotros. Wow, si usted supiera, mire el niño cómo maneja el dispositivo, las aplicaciones, esto, lo otro. No, el sistema del dispositivo está manejando la mente de la persona. Porque yo habría de permitir que esas cosas manejen mi vida y controlen mi vida, controlen mis sentimientos. No, el Señor reprenda al diablo. Usted es más que eso, usted es un hijo de Dios, hermano, hermana. Usted es heredero del cielo, vamos camino al cielo. No dejemos que la sabiduría del mundo nos envuelva, hermano, hermana, y nos lleve a una pobreza espiritual. Enriquezcámonos de la riqueza de Dios, de la riqueza de la palabra, de la riqueza de los dones. Y créamelo, que usted debe vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Den un aplauso fuerte a Dios, aleluya. Le invito a que se coloque sobre sus pies. La sabiduría del mundo, hermano, hermana, es peligrosa. Dice la palabra en Job que el Señor prende a los sabios, a los inteligentes en la astucia de ellos. Cuando la persona cae en ese terreno y el Espíritu Santo está en nosotros, nunca el Señor nos va a permitir caer en un terreno así de esa índole. Pero qué bendición que podamos ser sencillos. Un atributo maravilloso que me bendice de la sabiduría. Piensa en esto. Aquí terminamos. Dice la palabra que la sabiduría, el don de la sabiduría hace sabio al sencillo. Escuche, la sabiduría hace sabio al sencillo, pero aún haciendo sabio al sencillo, no altera su sencillez, no altera su humildad. Y no hay nada más hermoso que ver un hijo, una hija de Dios que es sabia, que es entendida, que es inteligente, pero que no pierde su sencillez, no pierde su postura humilde y amable de tratar a todo mundo por igual. En otras palabras, cuando más Dios nos da ese maravilloso, hace fluir ese maravilloso don de sabiduría en nuestras vidas, se espera, hermano, hermana, que seamos humildes, que seamos tratables, que con amor, con humildad enseñemos a otros a caminar y a vivir para Dios. La persona que cree que tiene sabiduría de Dios, hermano, hermana, pero se vale de su sabiduría para ofender la ingenuidad de los otros, eso hace daño y eso no es de Dios. Cuanto más aprendamos de Dios, hermano, hermana, sintámonos privilegiados, agradecidos y bendecidos de poder ayudar a otros a conocer y a vivir para el Señor. Padre, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, ayúdanos a ser entendidos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ceñirnos de sabiduría, Señor, de lo alto, Dios amado. Te pido que nos guarde de la astucia, de la manipulación del mundo, Señor. Te pido que nos guardes, Señor, de todo obrar del mundo, Padre, que nos quiera apartar y distraer de tus caminos, Padre. Muéstranos cuán grande bendición posee la sabiduría que tú nos das, Señor amado. Enséñanos a vivir sabiamente en este mundo, Padre. Enséñanos a sacar el máximo provecho de nuestras vidas para vivir para ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido por este pueblo, Señor.
Ayúdanos a salir, Señor, de ese manto de ignorancia, Señor. Ese manto de pasar por alto las promesas de tu palabra, Padre. Los hermosos dones de tu Santo Espíritu para bendición de nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestra mente, Dios amado. Padre, guarda nuestras vidas en un manto de humildad, de sencillez, de temor santo, Dios. Que cuanto más aprendamos a conocerte, que cuanto mejor vivamos en este mundo, Padre amado, que podamos, Señor, con temor reverente, Señor, reconocer que sin ti nada podemos hacer, Padre. Que podamos entender que la sabiduría que tú nos das es para edificar tu iglesia, para encaminar tu iglesia hacia ti, Señor, para amarnos los unos a los otros, para unirnos, Padre. Que podamos tener presente, Señor, que la sabiduría tuya, Señor, nunca es para dividir ni para contender, sino para edificar y proteger tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado. Guárdanos, Señor, de prestarnos a caer en terrenos de manipulación, Señor. Guárdanos de caer en momentos de juego de palabras, Señor. Guárdanos de hacer las cosas para sacar provecho personal, Padre. Que siempre con amor, Señor, y con sencillez de corazón, Padre, podamos edificarnos unos a los otros en el conocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. De un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así puesto de pie, vamos a... Hay una petición de oración. Glafiro, ok, tiene pulmonía, está en el hospital. ¿Es aquí o en México? ¿Aquí? ¿En Texas? Ok. Vamos a orar por Glafiro, que está enfermo, está en el hospital. Que Dios haga un milagro de sanidad. También nuestra hermana Elenita, como no está nuestro hermano Wandeli, me voy a disculpar con ella porque hoy está de fiesta, cumplió años. Pero el domingo le vamos a cantar Happy Birthday y la vamos a abrazar y vamos a orar por ella. Manda Elenita, es que también estamos. Nos tiene paciencia para que el domingo. Sí, sé que sí, gloria a Dios. De todas maneras, ahorita al final yo voy a orar por ella y vamos a abrazarla y a felicitarla. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Regálenme un minuto solamente. Vamos a orar por esta petición y vamos a orar para ser despedidos. Amén. Y así pues le esperamos aquí el sábado. Tenemos oración. Y en la tarde el servicio de jóvenes, el ensayo del ministerio de alabanza, de danza. Y el domingo pues estaremos aquí, amén. Así que quiero pedirle a un valiente, una valiente que nos despida en oración y que ore por esta petición. Nuestro hermano Margarito puede tener la bendición de despedirnos. Y si puedo dar por Glafiro, tiene pulmonía, está en el hospital, que Dios haga un milagro de sanidad y que Dios traiga restauración a su vida. Amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor Jesús. Gracias por la palabra del Señor. Tenemos entendido que la sabiduría y bajo ese temor y ese conocimiento ministrado bajo la fe, vamos a orar y a despedir este servicio. A orar por Glafiro, por salud. Yo creo que fuimos hechos por las mismas manos del Señor, del barro, y Él conoce todas las conexiones y todas las arterias y todas las venas, y conoce cada célula, cada molécula del cuerpo. Así que Él sabe instalar en el momento preciso, de acuerdo a la fe suya y a la fe del varón, porque nosotros podemos orar y traer la petición a las manos del Señor, pero también la fe de aquel varón tiene que estar creyendo que Dios va a hacer el milagro. No sé si está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero lo crea o no, es la fe la que sana. Amén. Gracias, Señor Jesús. Venimos, Señor Jesús, con petición del corazón, con petición, Señor, de amor, para que pongas, Padre Santo, pongas, Padre bendito, tu misericordia. Te pedimos un favor
amado Dios, para que pongas tu mano poderosa sobre esa enfermedad, sobre esa situación en el cuerpo y en las arterias y en las venas y en los conductos respiratorios de este varón. Que Señor Jesús, desconozco si él tiene un acercamiento contigo, pero tú no diste la vida por los que solamente creen en ti, sino por el mundo entero. Y si este es el momento, Señor, de tú traerlo a tus pies, haz la obra en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad sobre ese cuerpo, no porque yo tengo poder, pero yo creo en ti. Yo tengo fe en que tú haces las cosas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Gracias te doy porque sé que has escuchado. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Cada lugar donde nosotros nos movemos, siempre vas tú con tu nube protectora, con tu amor, con tu misericordia, proveyéndonos y sustentándonos bajo el manto de tu mano, para poder, Señor Jesús, estar aquí nuevamente en los próximos días para alabar tu nombre. Bendice a tu pueblo y ve con él. Cada uno de ellos, estas almas te aman y quieren estar siempre cobijados de tu presencia. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, amén.